Paz a vosotros, mis amados hermanos, en la bendita fe de Jesucristo. Gracias a nuestros hermanos, primeramente a nuestro Dios y a nuestros hermanos del ministerio, que en esta oportunidad nos conceden el privilegio de poder hablar un poco de las Sagradas Escrituras a la Iglesia del Señor. Como ya escucharon algunos de ustedes, mi nombre es Israel Hernández, por la misericordia y gracia de Dios, ministro de la Iglesia de Israelita. Y pues en esta oportunidad tengo el enorme privilegio de dirigirme a todos ustedes a través de este medio. Y pues, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, hermanos, la palabra de Dios es tan extensa, tan profunda, que siempre en cada uno de sus versos nos da una oportunidad para aprender. Esta tarde quiero compartir con ustedes un tema, bueno, quiero decir que este tema obedece a una serie de estudios que hace algunos años, quizá o meses, tuvimos en la República de El Salvador. Y esta serie de estudios se titula Los otros personajes de la Biblia. Porque precisamente, hermanos, cuando hablamos de la palabra de Dios, creo que todos estamos muy conocedores de la historia de Abraham e Isaac. Casi todo el mundo, incluso las personas que no se congregan en ninguna organización religiosa, conocen la historia de Abraham y el sacrificio de Isaac. Muchos recuerdan a Moisés y la obra allá a la orilla del Mar Rojo, en el Sinaí. Es decir, a la verdad de estos personajes de Abraham, de Moisés, de David, creo que inmediatamente llega a la mente de las personas estos eventos bíblicos. Pero como usted y yo sabemos, no son los únicos personajes de los cuales la palabra de Dios nos habla. ¿Qué hay de los otros personajes de la Biblia? Algunos les llaman personajes secundarios, pero yo creo, hermanos, que el llamarles personajes secundarios no hace mérito realmente a la obra que ellos como hijos de Dios también desempeñaron y que la Escritura nos da testimonio de esta gran obra de todos ellos. Así que, mis amados hermanos, dentro de esa secuencia, uno de los personajes de la Biblia muy importante, pues justamente es Caleb. Caleb, porque todos hemos escuchado algo de Caleb, ¿no? Pero quizás lo único que se nos viene a la mente es, bueno, Caleb y Josué son los que fueron fieles a Dios y entraron a la tierra prometida. Pero ¿qué más sabemos de Caleb? ¿Cómo la vida de Caleb conocer la vida de Caleb, cómo nos puede servir a nosotros en estas circunstancias para seguir obedeciendo a nuestro Dios? ¿Qué ejemplo nos da con su vida que nosotros podamos imitar? Pues de eso, mis amados hermanos, quiero compartirles en esta oportunidad y justamente el tema se titula Caleb, cuando el legado de la fe es la única opción para vivir. La fe, la única opción para vivir. Y eso es de lo que vamos a hablar en esta oportunidad. Así que, mis amados hermanos, para que el tiempo lo aprovechemos de la mejor manera, los invito a que tomen sus Biblias y los que están en sus casas, si les es posible ponerse de pie, por favor háganlo. Así hacemos que esta conexión que nos parece distante, en realidad se vuelva más interactiva. Así que, mis amados hermanos, si fuese posible, por favor háganlo y busquen en sus Biblias en el libro de Josué, en el capítulo 14 de Josué, y vamos a leer, mis amados hermanos, desde el versículo 6 hasta el versículo 15. Josué, capítulo 14, versículo 6 al 15. Nuestro tema es Caleb, cuando el legado de la fe es la única opción para vivir. Bien. Si lo tienen, mis amados hermanos, es Josué capítulo 14, verso 6. Si lo tienen, le damos lectura y la palabra de nuestro Dios nos dice de la siguiente manera. Dice así. Verso 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti.
Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le referí el negocio como lo tenía en mi corazón. Mas mis hermanos, los que habían subido conmigo, menguaron el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, si la tierra que oyó tu pie no fuere para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por tanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, soy hoy día de 85 años, pero aún hoy estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era entonces mi fuerza? Tal es ahora para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y grandes y fuertes ciudades. Quizás Jehová será conmigo, y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo, y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón fue de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, en heredad hasta hoy, porque cumplió siguiendo a Jehová, Dios de Israel. Mas Hebrón fue antes llamada Kiriat Arba. Fue Arba un hombre grande entre los anaseos, y la tierra tuvo reposo de las guerras. Amén. Mis amados hermanos que estaban de pie, hagan favor de ocupar sus lugares y vamos a conversar sobre este hermoso pasaje de las Sagradas Escrituras. Les decía, el título hace referencia exactamente a Caleb, porque es el otro personaje que poco solemos mencionar, pero que nos deja una gran lección a través de toda su vida. Y creo que ya muchos en sus casas, leyendo estos versículos de la Biblia, de la misma manera que el Espíritu de Dios nos guía a toda su iglesia, creo que ya muchos de ustedes en sus hogares han comenzado a hacer un recuento mental sobre la vida de este gran personaje. Y nos damos cuenta que efectivamente para Caleb la fe era la única opción para vivir. Poner en práctica la fe en nuestro Dios era su única opción. Ahora estamos ya aquí, hermanos. Si lo viésemos en una Biblia cronológica, nos daríamos cuenta que estamos en esta lección hablando alrededor del año 1451, más o menos, 1451, 1450. Han pasado ya, ya han pasado muchos años, ya la peregrinación en el desierto ha concluido y ahora, perdón, han pasado 5 años más, porque ven, la edad de Caleb realmente nos refiere la fecha un poco más precisa. Pues que Caleb tenía, como él mismo dice, 40 años cuando visitó la tierra de Canaán a la salida de Egipto, y ahora está rondando los 85 años. Entonces, realmente había transcurrido bastante tiempo. Y ahora se daba la disposición de que Josué estaba haciendo ya la repartición de la tierra de Canaán, tal y como Dios le había ordenado a Moisés. Y así Josué también lo recibió. En los primeros versículos de este capítulo nos refiere que efectivamente Josué hace el reparto de la tierra por medio de las suertes que Dios había ordenado y les dio a cada uno. Y en nuestra lectura, por eso nos dice el versículo 6, que en ese trabajo que estaban realizando se pone de pie Caleb, de la tribu de Judá, hijo de Jefone. Y entonces hace memoria de una promesa que Dios le había dado a él 40 años atrás. Y esa memoria que hace Caleb nos traslada también a nosotros a qué es lo que sucedió 40 años atrás. Y resulta, mis amados hermanos, que lo que estamos viendo en nuestra lectura bíblica
no es nada más que el reclamo ahora de Caleb. Es decir, está pidiendo lo que le corresponde. Está solicitando que se le dé lo que conforme a la promesa de Dios, él había recibido 40 años atrás. Pero para que nos refresquemos un poco esos eventos, hermanos, quiero también invitarlos a que retrocedamos un poquito en el tiempo y vayamos al libro de los números, al libro de números en el capítulo 13, y ustedes creo que ya tienen en mente también qué fue lo que sucedió 45 años atrás. Y resulta, mis amados, que habían levantado el pueblo de Israel una vez más su campamento y Moisés organizó a un grupo de 12 espías. Los envía a la tierra de Canaán con la orden de reconocer la tierra, de verificar lo que había en ella y de cómo estaba la situación. Y les pide un informe completo. Les pide que le hablen sobre la situación de la tierra, si es fértil, qué tal es su fruto, si la tierra es tierra de abundancia, les dice es pingüe o si es secadales. También le dice que en el informe deben incluir cómo son los habitantes de la tierra, cómo están construidas las ciudades, si son chozas o si son ciudades fuertes, amuralladas. Todo eso les manda Moisés, que incluyan en su reporte. Y justamente es lo que hacen todos ellos. Quisiera, mis amados hermanos, antes de continuar en esta lectura, compartirles una imagen en donde queremos hablar también sobre, para que veamos más bien qué fue lo que sucede con este personaje. Pero antes, vale la pena que hablemos un poco de este personaje y justamente hablemos también de su nombre, del significado de su nombre y de su linaje. Sí. Okay, acá. Bien. Como pueden ver, su título, los otros personajes de la Biblia y nuestra lectura bíblica. Caleb, cuando el legado de la fe es la única opción para vivir. Definitivamente, hermanos, que hoy nosotros que ya perseveramos en la iglesia de Dios, reconocemos que esa es la única opción que tenemos para agradar a nuestro Dios. La fe. Bien, vamos a continuar y vamos a ver. Y quiero que vean esta parte, mis amados hermanos. Le hemos titulado Desmitificando el personaje. Primero, el nombre, porque de Caleb, hermanos, si ustedes consultan algunas literaturas, actualmente parece que hay una confusión o más bien un debate respecto al nombre de Caleb. Y como pueden ver en la presentación, se dice que hay un alegato de que Caleb es el nombre de un tótem. Como ustedes sabrán, tótem es el nombre que reciben las estatuillas, las estatuas que los pueblos cananeos antiguos utilizaban para representar a sus dioses. Esos tótem podían ser de diferente tipo, podían ser figuras femeninas, figuras masculinas, pero la característica que tenían estos tótem era que estas figuras estaban sobredimensionadas en algunas partes de su cuerpo, porque al sobredimensionarlas, los pueblos paganos que vivían en Canaán, lo que buscaban era rendir culto precisamente o reconocer las partes del cuerpo que, por ejemplo, daban vida o que amamantaban a los seres humanos. Por eso estaban sobredimensionados. Pues a esas estatuitas que tienen desproporciones o que son imágenes de figuras de humanos o de animales, se les da el título de tótem. Y hay algunos que alegan que Caleb es el nombre de un tótem y que era derivado del tótem de la tribu del perro. Es decir, que algunos comentaristas alegan que el nombre Caleb significa perro.
Hay algunos que dicen que se refiere a eso porque el significado es que es un hombre fiel y que por eso la traducción es correcta. Sin embargo, hermanos, investigando un poco más, encontramos también esta descripción. Y dice que este alegato descansa sobre las bases no mejores que la conexión etimológica, que es cuestionable, porque la conexión que hacen es de Caleb con el término Keleb, que literalmente en el hebreo sí significa un perro. Sin embargo, se nos dice que la mejor traducción por etimología es Caleb, siempre manteniendo en nuestro idioma, siempre manteniendo la vocal A. Y eso nos da que su significado, Caleb, realmente es impulsivo. Impulsivo. Ese es el sentido más apropiado del nombre de este patriarca. Entonces, hermanos, allí nosotros consideramos que es un término que se identifica más o que está mucho más cercano a lo que nosotros queremos representar de este personaje Caleb. No tanto que su fidelidad sea como la de este animalito, sino más bien, perdón, sino más bien que su carácter, su pasión por obedecer a Dios, lo lleva también a tomar ciertas decisiones como las que vamos a ver a continuación. Les decía, Números, en el capítulo 13, nos dice de la siguiente manera. Números, capítulo 13 y versículo 26, nos dice así. Y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz. Y diéronles la respuesta. Y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y le contaron y dijeron, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fuertes. Y también vimos allí los hijos de Anac. Amalek habita la tierra del mediodía, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto a la mar y a la ribera del Jordán. Entonces, como pueden ver, hermanos, esta fue la descripción que hicieron los 12 espías. Y aquí, mis amados hermanos, lo importante también es cuáles son los hechos. Y efectivamente, lo que acabamos de leer, hermanos, son los hechos reales. Ellos van durante 40 días y visitan la tierra. Y efectivamente se dan cuenta que la tierra es de abundancia. Lo describen en su palabra. Hasta ese momento no hay ningún problema. Todos los que fueron, los 12 que fueron, hablaron y distinguieron los hechos. El hecho puntual es que la tierra era tierra de abundancia. También es un hecho que había ciudades grandes, amuralladas, y que quienes vivían ahí estaban los jebuseos, los eteos, y también estaban los hijos de Anac, que como ya ustedes saben, cuando hablamos de los hijos de Anac, nos referimos a personas de una estatura más elevada del promedio. Se describen en la Biblia como gigantes, pero ya en escuelas anteriores hemos estudiado a qué se refiere la Biblia con gigantes. Eran personas que sobrepasaban la estatura promedio de cualquiera de nosotros, como los que ustedes suelen ver a veces en los juegos de básquetbol de Estados Unidos. Ven personas que hay de 2 metros 10, 2 metros 20, si mal no recuerdo. Creo que hay algún otro que tiene alguna altura un poco mayor que esa. Entonces, al verlos los hijos de Israel, pues dijeron, sí, son gigantes. Esos son los hechos. Efectivamente, esos son los hechos cuando los 12 espías llegan a dar el informe a Moisés. Pero hablando de los hechos, mis amados hermanos, aquí es donde yo quisiera una vez más compartir con ustedes, porque vamos a ir analizando este estudio, ¿no?, simultáneamente, porque queremos que la enseñanza nos quede ya plasmada de una sola vez, por aquello de que el tiempo a veces
no nos alcanza. Así de que creo que ya están considerando en su pantalla y nos hace una pregunta. En la imagen creo que algunos de ustedes que habrán visto antes esta imagen y la tomamos, hermanos, como un ejercicio, como justamente apareció en las redes sociales hace algún tiempo. Y nos preguntan a nosotros, ¿cuáles son los hechos? ¿Qué es lo que ves? Esta imagen, hermanos, si ustedes la ven, algunos quizá a primera vista notaron que era la imagen de un conejo, ¿sí? Sus orejas alargadas, si la ven de frente, pues el conejo está dirigiendo su mirada hacia la derecha de sus monitores, de sus pantallas. Ese es un conejo. Pero quizá otros lo que vieron fue la imagen de un pato, ¿sí? Si hacemos de cuenta que las orejas no son orejas, sino que más bien es el pico de un pato, esa es la imagen que tendremos nosotros. Bueno, ¿y qué queremos decir con esto? Vean, los hijos de Israel, los espías que fueron a Canaán, vieron algo, vieron en la tierra prometida. ¿Qué fue lo que vieron? Pues vieron lo que están describiendo. Esos son los hechos. Ahora, cuando usted y yo miramos, mis amados hermanos, no solo cuando miramos, cuando usted y yo miramos o escuchamos, ¿cuáles son los hechos? ¿Qué es lo que vemos? ¿O qué es lo que escuchamos? Y eso es muy importante, mis amados, porque como pueden ver a continuación, el libro de los Proverbios nos da este consejo que quisiera también compartir con ustedes. Y nos dice de la siguiente manera. Proverbios, pueden ver la cita en el capítulo 4 y en el versículo 23. Dice así. Proverbios, capítulo 4 y versículo 23. Dice así. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de tus labios. Y que tus ojos miren lo recto y tus párpados en derechura delante de mí, delante de ti. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos serán ordenados. No te apartes a diestra ni a siniestra. Aparta tu pie del mal. ¿Por qué hacemos esta reflexión? Porque como ya dijimos, los dos espías estaban narrando los hechos. Pero entonces, ¿cuál fue el problema? Porque ustedes recordarán que la determinación de Dios ese día fue que no iban a entrar a la tierra prometida. Es más, le ordenó a Moisés y les dijo, levanten el campamento y vayan hacia el sur, vuelvan al desierto, porque ninguno de vosotros va a entrar a la tierra. Ahora podemos pensar, ¿por qué el Señor tomó esa decisión que nos parece muy dura? Y que al mismo pueblo de Israel, estando en ese lugar, después también le pareció duro. Y quisieron recuperar la oportunidad y intentaron volver, pero ya el daño estaba hecho. Entonces, como nos dice el libro de Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hay una versión más moderna que nos dice también sobre lo más valioso que debemos de proteger. Lo que debes de proteger es tu mente. Y creo que todos estamos de acuerdo en eso. Los hechos, mis amados hermanos, lo que vemos y cómo lo interpretamos, y cómo interpretamos eso que vemos, puede tener serias consecuencias personales en cada uno. Puede tener consecuencias de las que nos arrepintamos un día también. Y eso es lo que justamente pasa con el pueblo de Israel. Ustedes pueden considerar que se narran los hechos. Efectivamente, dicen ellos, la tierra es como Jehová lo habló. Pero noten las palabras. La tierra es como Jehová lo habló. Y esto denuncia que oímos a Dios, pero muchas veces no creemos en Dios. Porque ciertamente dicen, la tierra es como Jehová ha dicho. Hay tierra próspera, de abundancia, tierra que da ese fruto, tierra quizá que fluye leche y miel. Sin embargo, cuando ellos hablan al pueblo,
lo desaniman también, porque después le potencializan la otra parte de los hechos y dicen, pero ciertamente hay gigantes y la ciudad está amurallada y no podremos tomarla. ¿Sí? Así dice, o más o menos así. Mejor acompáñenme a leerlo para que no agreguemos palabras innecesarias. Dice el libro de Números, volvemos al capítulo 13, y dice así, verso 29. Mas el pueblo, aquí está, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fuertes. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Era proverbial, era conocido que los hijos de Anac todos eran gigantes, todos eran de gran estatura. Esa voz introdujo el temor en el resto del pueblo. Y como ustedes pueden ver, el asunto aquí se vuelve grave porque hay una desconfianza de parte del pueblo. Hay una pérdida de fe. Noten bien que todos los que estaban congregados habían visto los milagros que Dios hizo en Egipto. Todos vieron las maravillas que hizo el Señor para sacarlos, como dice la Escritura, con brazo fuerte y mano extendida. Todos percibieron a los egipcios detrás de ellos y todos vieron el mar abrirse, algo impensable, algo que va contra las leyes naturales, algo que va contra las leyes de la física, algo que se escapa a todo entendimiento racional y que solo puede ser comprendido y aceptado a través de los ojos de la fe. Y efectivamente la fe es eso. La fe, dice el apóstol Pablo, es la certeza de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. ¿Quién podía imaginarse? Si a usted o a mí nos dijeran este día que el mar se abrió, por puro razonamiento humano no lo podríamos aceptar. De hecho, en la actualidad, muchas personas no lo aceptan. Pero aquí es en donde la dimensión de la fe tiene otro sentido. Porque lo que para los hombres es imposible, dijo Jesús en el Evangelio de San Mateo, para Dios todo es posible. Pueden imaginar ustedes lo increíble que parezca, pero es la verdad, hermano. En la palabra de Dios, una piedra se puede romper y emanar agua abundante para saciar la sed de millones de personas. Dentro de la dimensión de la fe, no. Dentro de la dimensión de la fe, cabe perfectamente que un elemento natural de un tipo cambie también esa naturaleza, como por ejemplo la vara de Moisés. La vara de Moisés era una vara seca. Mediante las leyes de la física es imposible que eso pudiese suceder, pero dentro de la dimensión de la fe es posible. Entonces vemos que una vara se convierte en una serpiente, y no una serpiente cualquiera, una serpiente capaz de devorar a sus adversarios también. Dentro de la dimensión de la fe, 5 panes alcanzan para alimentar a miles de personas también. Esa es la dimensión de la fe. Por eso es importante cómo nosotros cuando escudriñamos la palabra de Dios, cómo vemos, con qué mentalidad vemos nosotros, con qué mentalidad leemos nosotros las Sagradas Escrituras también. Porque al pueblo de Israel, aquí veían los milagros, las maravillas de Dios, pero no se había formado completamente la fe en sus corazones. Pero tengamos cuidado en correr en nuestros pensamientos y pensar, si yo hubiese estado en el lugar de los israelitas, no hubiese dudado de Dios. Quizás nuestra ágilmente, nuestra impulsivamente, quizás nos lleve a pensar, si yo, Israel Hernández, hubiese estado frente al mar, no habría dudado nunca en caminar. Quizás nuestros pensamientos nos traicionen de esa manera, pero quizás necesitamos también hacer una introspección mucho más profunda y saber si efectivamente no haríamos igual que los hijos de Israel. Es muy fácil desde ahora, desde este lugar, censurar la conducta de Israel. Pero no es el punto en esta oportunidad. Lo que queremos resaltar es que todo lo que de Dios viene, debemos de verlo con los ojos del entendimiento. Además, Él nos da de su Espíritu Santo para que podamos acomodar lo espiritual a lo espiritual.
pero también depende de cada uno de nosotros si tomamos la decisión, haciendo uso de nuestro libre albedrío, de creerle a Dios, sus promesas, su palabra, que Él siempre busca hacernos el bien. Y esto es lo que faltó en Israel. Y lo decimos con toda humildad, hermanos, porque como ya mencionamos, no podemos simplemente censurar la falta de fe en Israel. Todo eso obedece también a procesos mentales que son influenciados por el Espíritu Santo de nuestro Dios. En nuestro caso particular, si nosotros somos dóciles y humildes, el Espíritu Santo de Dios nos ayudará a ver esa dimensión espiritual, a confiar en aquello que solamente el todopoderoso Dios de Abraham es capaz de hacer. Dice el capítulo 14 y verso 1. Entonces, Números capítulo 14 y verso 1. ¿Cómo vio Israel? ¿Cómo vio toda aquella congregación? Dice así. Entonces toda la congregación alzaron grita y dieron voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Se imaginan ese cuadro un poco espeluznante, mis amados hermanos? Les están describiendo que hay una tierra de abundancia, pero aquella información, aquellos hechos contemplados solo con el ojo carnal, causaron en el pueblo de Israel esta angustia fiera, una angustia en la cual dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y díjoles toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a cuchillo y que nuestras mujeres y nuestros chiquitos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían al uno al otro, hagámonos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Se imaginan ustedes qué imagen tan dura, tan difícil? Cuando no podemos ver con los ojos del entendimiento. Israel se angustió. ¿Pero qué pensaría Israel acerca de Dios? ¿Que Dios no tiene misericordia? ¿Que Dios no quiere hacerles bien? Es decir, Dios se tomó tanto trabajo para sacarlos de la tierra de Egipto, mató incluso los primogénitos de Egipto y de Faraón, hizo llover granizo, trajo langostas, convirtió el río en sangre y todas esas cosas lo hizo solo para venir a entregarlos a que murieran bajo la mano de unos gigantes. Así lo entendió el pueblo de Israel. Así lo vieron. Por eso se quejaron. Y aunque habían visto el mar abrirse frente a sus ojos y habían visto a los egipcios hundirse en él, ahora tuvieron miedo de los gigantes también. Quizá nunca escucharon la promesa que Dios le había dado a Abraham cuando firmó aquel pacto según el capítulo 15 del libro del Génesis. Cuando Dios le habló a Abraham y le dijo, ten por cierto que tu simiente será en tierra peregrina, en tierra no suya. Hasta la cuarta generación yo los haré volver con grande riqueza, despojarán a los egipcios y volverán a esta tierra. Y yo les daré, termina el capítulo 15 de Génesis, y yo les daré la tierra del Eteo, la tierra del Amorreo, la tierra del Ebeo, toda esa tierra desde el río de Egipto hasta el río en el norte, hasta el Éufrates, le dice el Señor. Toda esta tierra la daré a los hijos de Israel. Esa era la promesa de nuestro Dios. Promesa que Dios les había demostrado con cada milagro que era capaz de cumplirla también. Pero la manera como nosotros vemos, la manera como interpretamos los hechos, cuando hay falta de fe, distorsionan todas nuestras decisiones y trae repercusiones graves a nuestra vida. Y por eso resaltamos la vida de Caleb en esta oportunidad, porque juntamente con Josué fueron los únicos que confiaron plenamente en nuestro Dios. Vieron más allá de lo que era evidente, vieron más allá de aquellos gigantes, vieron más allá de las ciudades. Es cierto que vieron a los gigantes también, pero en su mente el proceso mental guiado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo de Dios, los hizo interpretar aquellos hechos de manera diferente, con optimismo, con seguridad, vaya, con fe, pues, es la palabra correcta, no tanto optimismo, sino con verdadera fe. Y por eso dice el capítulo 13 de Números, y en el versículo 31,
Dice así: entonces Caleb hizo callar el pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y poseámosla, que más podremos que ella. Mas los varones que subieron con él dijeron: no, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura también. Dice que, ¿cuál fue el resultado final? Vituperaron, hablaron mal. Es decir, ¿de qué me sirve a mí entonces? Traduzcámoslo a nuestro contexto. ¿De qué me sirve a mí haber llegado a la iglesia de Dios israelita? Si desde que estoy en la iglesia de Dios israelita, siempre experimento males, siempre tengo pérdidas, me va mal en mis negocios, me va mal en mi familia, tengo problemas porque me acosan por servir a Dios. Esa sería la traducción en nuestro contexto actual, hermanos. ¿Será que alguna vez usted y yo hemos pensado de esa manera? Por demás está servir a Jehová. Recuerden, esas palabras las dijeron también allá en los tiempos de Malaquía. Y todas estas cosas han quedado plasmadas allí para que sirvan como una admonición para todos nosotros, para que nos amonesten y que se siga formando en nosotros el carácter del verdadero Hijo de Dios. Amados hermanos, Caleb nos da ejemplo con su vida y por eso vemos que él dice: toma, paso, y habla y les dice, subamos y poseámosla, ¿qué más podremos? ¿En qué se basaba Caleb para tener esa seguridad? Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá entonces contra nosotros? Es el pensamiento que siempre debe existir. Por eso, si recuerdan, hace un momento leíamos en los proverbios, dice: sobre toda cosa que se guarda, es decir, sobre lo más que debemos, lo más valioso que tenemos para proteger. Hermanos, ¿saben qué cosa es? Es nuestra mente, son nuestros pensamientos, el cómo interpretamos lo que vemos, cómo hacemos que aquellos hechos lleguen a nuestra mente. Porque los pensamientos del hombre, no olviden ustedes, lo dijo Jesús, se transmiten o se reflejan a través de lo que hablamos. Y cuando hablamos, ejecutamos también de acuerdo a lo que hay en nuestros propios pensamientos. Por eso es importante que, como decía el proverbista Salomón, entre las cosas que tenemos para guardar y proteger, protejamos nuestra mente de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que pensamos. Y nunca olvidemos el elemento de la fe. Sí, habrán cosas difíciles, habrán momentos peligrosos, como el que vivimos ahora en esta pandemia, que ya ustedes conocen perfectamente bien y del cual todos nuestros hermanos ministros nos han hablado, obreros, ayudas y diáconos nos han hablado animándonos también. Ciertamente Cristo describe eventos fulminantes, eventos terribles para los últimos días. Pero, ¿qué hay de nuestra fe? ¿Qué hay de lo que Dios nos ha prometido a usted y a mí? Dios nos promete algo distinto. Nos promete escapar de esa ira que vendrá a la redondez de toda la tierra. Pero necesitamos para eso confiar en nuestro Dios y seguir poniendo en práctica sus santos mandamientos. Vamos a continuar con este breve estudio, mis amados hermanos. Y hay un dicho, mis amados hermanos, que dice de la siguiente manera, y se lo estoy poniendo en este instante en la imagen. Y este refrán dice, se dice que Dios no tiene nietos. No tiene nietos. Y efectivamente creo que es así. Dios no tiene nietos. Dios solamente tiene hijos. Porque la fe no se traslada a las siguientes generaciones simplemente porque yo obedecí. Cada ser humano, cada generación tendrá que llevar su propio proceso de vida y tendrá que alcanzar esa medida de fe que nos ayude a percibir las bendiciones de nuestro Dios. Por eso se dice que Dios no tiene nietos, solamente tiene hijos. Pero sigamos hablando de este varón, Caleb. ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Qué es lo que nos sigue enseñando a través de su vida, a través de su buen ejemplo? Bueno,
a medida que van avanzando nuestros años, hermanos, en edad, también se espera que avancemos en madurez. Eso es lo que se espera. Y esa madurez, mis amados hermanos, se da en todos los ámbitos de nuestra vida. De hecho, por eso se llama madurez, porque ahora vemos el mundo de diferente manera. Vemos los eventos de diferente manera. Los interpretamos distintos y actuamos en consecuencia a la fe que ya tenemos. Pero a medida que avanza el tiempo, mis amados, vemos que Caleb justamente hace esa labor. Pues lo que estábamos viendo en consideración de nuestra lectura bíblica es lo siguiente. En Caleb, hermanos, vemos muchísimas enseñanzas. Vemos que este varón Caleb estuvo ahí presente. Él dio ese testimonio de que podían conquistar la tierra de Canaán. Pero ustedes saben cuál fue el resultado. Dios se disgustó mucho y los hizo peregrinar 40 años. Le dijo, por cada día que los espías estuvieron en la tierra de Canaán, 1 año van a peregrinar una vez más en el desierto. Nuevamente resalta la figura de Caleb. Fíjense bien, aunque no llevamos una narración o una biografía completa sobre Caleb o los personajes que a veces se llaman secundarios, vean que la Biblia, los elementos que nos dejó escritos la palabra de Dios, son suficientes para llegar a buenas conclusiones guiadas por el Espíritu de nuestro Dios. Y ustedes me ayudarán a comprender también que en Caleb vemos otro elemento importante. No es un hombre murmurador, es un hombre honesto, es un hombre paciente. Vaya, ¿cuántos de nosotros, mis amados hermanos, a veces nos hemos quejado porque nos viene un mal? ¿Y cuántos de nosotros a veces justificamos que ese mal que nos vino, nos disgustamos porque nos vino este mal a consecuencia de alguien más, del obrar de alguien más? ¿Cómo ven ustedes que cuando Dios habla de Caleb, el Señor se refiere precisamente a Caleb en el mismo libro de Números y a Josué también? Se refiere a ellos dos cuando Dios los sanciona y les dice, miren, toda esta generación de 20 años arriba, ninguno poseerá la tierra. Ninguno entrará a la tierra de la que yo hablé. Ninguno le dice. No verán la tierra. Porque les dice, capítulo 14 de Números, capítulo 14 y verso 22, que todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. Empero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y cumplió de ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su simiente recibirá en heredad también. ¿Se dan cuenta cómo habló Dios de Caleb? Específicamente dice, como cumplió de ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra de Canaán, y su simiente recibirá la heredad. Y allí vemos el resultado. Pero noten bien que todos tuvieron que peregrinar. Es decir, en este punto, quizá este servidor se hubiese quejado con Dios y hubiese dicho, por su falta de fe, hubiese dicho, Señor, pero bueno, ellos no quieren entrar, pero yo sí, yo voy a entrar, Señor. Dame a mí ya la porción que me he ganado. Pero no es así. El carácter de Caleb nos hace ver que él también lleva el sufrimiento del pueblo y va 40 años a peregrinar, no habiendo cometido ninguna falta, no habiendo cometido ningún delito, pero decide sobrellevar las culpas con todo su pueblo. Se muestra solidario en el peregrinaje del pueblo y nunca le vemos blasfemar ni murmurar de por qué esto. O como hubiese dicho el hermano Israel, ya ven, por tu culpa. No vemos en Caleb esa reacción. En Caleb no queda plasmado ninguno de esos elementos. Y yo creo, no sé si usted estará de acuerdo conmigo, en que es porque nunca pasó. Nunca pasó. Si no, el Espíritu de Dios hubiera dejado
retratada esa imagen negativa de Caleb también. Pero vemos que va a peregrinar en el desierto 40 años también, y hay que decirlo, no habiendo cometido ninguna falta, pero acompaña a todo su pueblo. Es solidario y sufre esa dificultad. Ahora, cuando ya están en el reparto de la tierra, en nuestra lectura bíblica, como vimos, ahora entendemos un poco mejor por qué él sale adelante, y cuando Josué está entregando la tierra, él dice: Josué, recuérdate lo que Jehová habló acerca de ti y de mí. Recuérdate. Pero lo interesante, mis amados hermanos, es cómo este varón ha peregrinado en el desierto. Ha visto el dolor de ver a sus hermanos, a su generación caer postrados en el desierto, mordidos por la serpiente, mordidos por los escorpiones. Ha visto a sus hermanos caer cuando comieron las codornices. Los vio caer bajo el engaño de Amalek. Los vio caer también justamente con las maldiciones de Balaán y con todo lo que hizo Balaán. Los vio caer también. Y sin embargo, siguió llevando esa peregrinación con solvencia moral, con una fe muy grande, muy elevada siempre. Entonces, mis amados hermanos, lo que concluimos es que a pesar de las vicisitudes y de no haber hecho nada malo, como muchas veces usted y yo solemos pensar, que nos viene una dificultad porque Jehová ha olvidado su misericordia con nosotros, que hemos perdido un ser querido porque Jehová se ha olvidado tal vez de mí. No, nunca debemos de pensar de esa manera. Dios siempre quiere hacernos el bien. Y no olviden que todos los grandes hombres del ayer han atravesado estos procesos duros. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 8 y verso 22 de la carta a los romanos también refirió estas palabras. Porque a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme al propósito han sido llamados. Siempre hay un propósito. Job en el capítulo 2, haciendo un recuento de todos los males que le habían venido, Job se limita también a decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y dice el escritor bíblico, en todo esto dice, no blasfemó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué quiere decir esas palabras? Quiere decir que aquellos grandes hombres de fe siempre encontraron que lo bueno o lo malo que venía a sus vidas, siempre Dios lo permitía, pero hay un propósito por el cual acontecen todas estas cosas y que tal vez yo ahora no lo vea, pero lo comprenderemos tal vez después. El Señor nos dará la oportunidad de poder gozar de su magnificencia y de su amor. Bien, mis amados hermanos, el tiempo sigue avanzando y vamos a ir cerrando también este estudio. Vamos a concluir. Vean, dice Caleb, 45 años después. Dice, volvemos a nuestra lectura bíblica en Josué capítulo 14, y dice así: yo era de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le referí el negocio como lo tenía en mi corazón. Como decíamos hace un momento, ¿dónde se dan esos procesos del Espíritu Santo? En nuestra mente. ¿Qué es lo que había en el corazón de Caleb? Bueno, allá el libro de Números nos refería y dice, dijo Jehová, por cuanto él era de otro espíritu. ¿Cuál fue el espíritu que había en Caleb? Indudablemente, mis amados hermanos, que el Espíritu Santo de nuestro Dios, su fe, su confianza en las promesas de nuestro Dios, lo hizo decir con seguridad: es verdad, esos son los hechos, es verdad, hay gigantes, y es verdad que las ciudades son amuralladas, pero la otra parte del hecho era que Jehová lo ha prometido, Jehová lo ha dado, y sin duda, como dijo Moisés y Aarón, ellos serán pan para vosotros. Quiere decir, será fácil derrotarlos también. Y lo compara como a quien toma un bocado de pan. Así consideró Moisés y Aarón que era la situación. Pero ya el mal estaba hecho en el corazón de los hijos de Israel. La falta de fe
los obligaba a que no querían dar un paso más. Querían volver a la tierra de Egipto. Y por eso perecieron en el desierto. Dios consideró que no estaban aptos para entrar a esa tierra con él. No confiaban enteramente en nuestro Dios. Pero noten el ejemplo de Caleb, con 85 años encima. Todos envejecemos, todos vamos perdiendo facultades físicas, y vamos perdiendo fortaleza. Pero este varón insigne manifiesta una fe inquebrantable. Y yo me pregunto, si 40 años atrás tenía el valor para enfrentar a los gigantes, ¿cómo logra Caleb que a los 85 años expresa estas mismas palabras? Y dice, Jehová me ha hecho vivir, versículo 10, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, soy hoy día de 85 años, pero aún hoy estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Como era mi fuerza, tal es ahora para la guerra y para salir y para entrar. Y dame el monte que Jehová habló aquel día, porque tú oíste que los anaseos están allí. ¿Se imaginan ustedes qué fuerza y qué impacto debió causar aquella imagen en las nuevas generaciones? Un hombre de 85 años, podríamos decir para nuestro tiempo, para nuestro contexto, podríamos decir un anciano. Y un anciano hoy en día puede justificarse y decir, pero ¿qué puedo yo darle ahora a Jehová? Ya mis mejores días han transcurrido. ¿Qué puede esperar Jehová de mí? Sigue esperando nuestra devoción. Sigue esperando nuestra devoción. Nuestra fe inquebrantable para cumplir sus santos mandamientos. Porque, como dice el apóstol Pablo, porque Dios se gloria en nuestras debilidades. Para cuando a los hombres les parece que ya no podemos hacer nada, Dios siempre puede utilizarnos de la mejor manera. Y tienen ustedes el caso de Abraham también. ¿Qué edad tenía? Con 75 años. Este servidor, si tuviera 75 años, quizás estaría pidiendo, hermanos, ya ni voy a llegar a los sábados a la iglesia de Dios, ya no puedo caminar. Déjenme acá, no me molesten, yo los veré por la transmisión solamente. Bueno, ahora lo hacemos por las circunstancias, pero todos anhelamos volver a la casa de oración. Pero quizá este servidor con 75 años encima, quizás se defiende el día. Hermanos, ya di todo lo que podía dar el Señor. Pero Caleb nos enseña que eso tampoco es cierto. Esto no termina hasta que se termina. Y Jesús lo dijo de diferente manera. En el capítulo 24 de San Mateo, lo dice de diferente manera y nos dice, porque el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Y cómo hemos entendido esto? Bueno, hasta el fin de nuestros días. Hasta el fin de nuestros días. O la generación que viva en aquella época hasta que Cristo vuelva. ¿Verdad? Pero hemos determinado obedecer a Dios y seguirle, cumpliendo sus mandamientos hasta el fin. Eso es lo que nos pide también nuestro Señor Jesucristo. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Pero noten otro elemento. Dice Caleb, como era mi fuerza en aquel tiempo, así es ahora. ¿Qué hace un hombre de 85 años retando a los gigantes? Enfrentándose a los gigantes. Y realmente, hermanos, si lo vemos así, si pudiésemos imaginarnos el cuadro, la imagen, ver a ese varón de 85 años delante del pueblo, delante de Josué, exigiéndole y diciéndole, mira, dame lo que me corresponde, a mí me corresponde ese monte donde están los gigantes, yo tengo la fortaleza para ir y pelear y sé que voy a vencer, tengo la fortaleza como en aquel tiempo hasta hoy en día, la fortaleza de Dios, la fe que venía de nuestro Dios también. Así que con 85 años le dan ese monte. Y si notaron bien en nuestra lectura, nos describe que, por tanto, dice, Hebrón fue de Caleb, hijo de Jefone, dice el versículo 14, en heredad hasta el día de hoy, porque cumplió siguiendo a Jehová, Dios de Israel. Mas Hebrón fue antes llamada Kiriat Arba, y fue Arba un hombre grande entre los anaseos, y la tierra tuvo reposo de aquella guerra.
Esa ciudad que estaba pidiendo Caleb justamente era insigne, era conocida porque el que había fundado y dominado esa ciudad era un gigante guerrero, valiente también, llamado Arba. Pero Caleb está allí, dirigido por la mano de Dios, de su Santo Espíritu, y está pidiendo y la exige. Esto es lo que Jehová me ofreció, esto es lo que yo quiero. No llegó y dijo, bueno, ¿cuál es la tierra más fructífera? Como habían pensado los rubenitas y los de Manasés cuando llegaron a la parte de Basán. ¿Se recordarán ustedes esa historia también? Cuando ven la tierra que es tierra de ganado, los rubenitas y los de Manasés quieren quedarse en esa tierra, ya ni quieren pasar al otro lado del Jordán, hasta que Moisés los obliga y les dice, no, todos tienen que ir, cruzar el Jordán, pelear por conquistar la tierra y luego vuelvan a su heredad. Así, vean, hay una diferencia en Caleb y él no pide la mejor tierra, la más próspera, la más fructífera. Pide la más peligrosa, donde están los enemigos, donde están aún los gigantes. Y el texto bíblico es elocuente al referirnos que efectivamente Caleb conquistó la tierra. ¿Se imaginan qué cuadro tan maravilloso que ensalza la grandeza de nuestro Dios? No tanto a Caleb. Él es el modelo, él es el vaso utilizado, pero sirve para engrandecer la obra de nuestro Dios, la magnificencia de su poder. Porque un anciano de 85 años ha conquistado la tierra de los gigantes por la mano de Dios, porque ha seguido las promesas, porque ha sido fiel al consejo de nuestro Dios. Si un anciano es capaz de conquistar con la ayuda de Dios esa tierra de gigantes, ¿qué no podrían hacer aquella generación joven? Aquellos que dijeron los padres morirán siendo víctimas de las fieras. Estos ahora estaban conquistando también grandes proezas. Estaban llevando a cabo esas grandes proezas siempre por la misericordia de nuestro Dios. Así que por eso decimos nosotros, al avanzar en los años, también se espera que avancemos en madurez. Caleb es un ejemplo de eso. Su fe va madurando y entiende que la decisión que él está tomando ahí va a servir para ensalzar al Dios de lo alto. Por eso me imagino yo, públicamente dice, denme esa tierra de gigantes, porque tengo la misma fortaleza. ¿Cuál era esa fortaleza? No la de sus músculos, no de su estrategia militar solamente, la promesa del Dios alto, que le había dicho, excepto tú, Caleb, por el espíritu que has tenido, esa tierra que tú hollaste con tus pies, esa tierra será tuya. Esa es la fortaleza que todos tenemos. Además, como vemos en la imagen, un legado es de suma importancia también. Por eso decíamos hace un momento, Dios no tiene nietos, pero nosotros podemos dejar verdaderos hijos de Dios si a través de nuestra vida, a través de nuestro ejemplo, dejamos también un legado a las nuevas generaciones. Pero los que son adultos o los que somos adultos, debemos de tomar en consideración las palabras que nos dice el sabio Salomón. La versión de la Biblia Nueva Latinoamericana, en el capítulo 4 de Eclesiastés, nos dice estas palabras. He visto a todos los vivientes bajo el sol apresurarse a ir junto al joven sucesor que lo reemplazará también. En nuestra versión de 1909, Reina Valera, las palabras significan exactamente igual. Quizá cambia un poco las frases que utiliza, pero el significado correcto sigue siendo el mismo, mis amados hermanos. Y dice el libro del Eclesiastés en el capítulo 4 y en el verso 15, en nuestra versión 1909, nos dice así: vi a todos los vivientes debajo del sol, caminando con el muchacho, sucesor que estará en lugar de aquel. ¿Cuál es nuestra misión también a los que hemos envejecido o a los que hemos crecido en el camino de la fe? Es dejar un legado, mis amados hermanos. Pero son esos nuevos muchachos que van a seguir esas pisadas. Y vean que puntualmente Caleb lo hace así. Dice el libro de
Josué, sí, perdonen, disculpen, capítulo 15. Ya vamos terminando, mis amados hermanos, porque el tiempo creo que ha transcurrido. Dice Josué en el capítulo 15. Josué, capítulo 15. Dice de la siguiente manera. Vean ustedes. Capítulo 15 y versículo 14. Dice así. Y Caleb echó de allí, perdón, versículo 13. Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio parte entre los hijos de Judá conforme al mandamiento de Jehová a Josué. Esto es Kiriat Arba, del padre de Anac, que es Hebrón. Ese Hebrón que hoy conocemos como en el pueblo de Israel como donde está la tumba de los patriarcas, donde está la tumba de Abraham, donde está Isaac también e Israel, y donde están juntamente con Sara, Rebeca y Lea. Y dice así, hermanos. Y Caleb echó de ahí, 15-14 de Josué, y Caleb echó de ahí 3 hijos de Anac, a Sesai, Aimán y Talmai, hijos de Anac, a 3 gigantes. De aquí subió a los que moraban en Debir y el monte de Debir. Y dijo Caleb, verso 16, el legado, verso 16. Y dijo Caleb, al que hiriere a Kiriat Shefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y tomó la Otoniel, hijo de Cenez, hermano de Caleb, y le dio por mujer a su hija Axa. ¿Qué nos decía el sabio Salomón? Que he visto que los vivientes, dice, se apresuran a ir junto al joven sucesor que lo reemplazará. Perdón. Dios no tiene nietos, forma hijos. Los verdaderos hijos de Dios son, como dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, más a los que le recibieron, dioles testimonio de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de varón o de voluntad humana, sino que son engendrados de Dios a través de su palabra. Pero nosotros, que ya hemos avanzado en la fe, tenemos un serio compromiso para dejar también este legado a las nuevas generaciones. La Iglesia de Dios israelita experimenta hoy un despunte como nunca antes lo habíamos visto. Y eso es gracias a 2 cosas. Una, a que nos acercamos a la recta final de esos eventos que nuestro Señor Jesucristo nos ha anunciado. Pero sobre todo, a que tenemos un núcleo muy fuerte de pueblo joven en la Iglesia de Dios israelita. A ellos quiero dirigir también este mensaje, mis amados hermanos. A esos valientes que en su momento deberán de ir tomando los lugares que ya nuestros ancianos han ido preparando también. Caleb, como verdadero hombre de fe, hace justamente eso y los motiva, pone una motivación y dice, quien me ayude a conquistar esta otra montaña de gigantes, yo le daré a mi hija. Esa fue la motivación, pero la fe también estaba en ellos y efectivamente, dice, subió Otoniel y tomó la ciudad. Cabe recordar que según el libro de Jueces, en el capítulo 2 también, luego vemos que este Otoniel, que se convierte en el yerno de Caleb, justamente también se convierte en el primer juez de aquel pueblo que había recibido la heredad de la tierra de Israel. El primer juez que libra a su pueblo de sus enemigos y le da paz también durante 40 años. Mis amados hermanos, indudablemente que a través de esto podemos considerar qué gran ejemplo nos deja este varón a todos nosotros, los de la Iglesia de Dios. Resumimos un poquito y decimos, ¿qué otras lecciones de vida nos ofrece la vida de Caleb? Firmeza. Siempre para usted y para mí es difícil mostrar firmeza. Cuando estamos bajo la presión de un grupo. Noten ustedes que lo importante es mostrar firmeza, pero a veces también hay que saber en qué momento mostrar esa firmeza. Porque ven ustedes que el momento oportuno de mostrar esa firmeza en Caleb fue cuando tuvo que confrontar a sus hermanos y decirle, realmente con la ayuda de nuestro Dios poseeremos la tierra. Entonces se definió con ese fruto de nuestro Dios. Un varón de firme convicción, un varón de fe que estaba convencido de las promesas de nuestro Dios, que evaluaba los hechos, pero por encima de todos nuestros hechos está la fe en nuestro Padre Celestial. Un hombre de recto corazón. Dice el libro de el libro de
Job, dice el libro de Job en el capítulo 33 y versículo 3. Dice así, Job, capítulo 33 y versículo 3. Vamos a ver. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón y mis labios proferirán pura sabiduría. El Espíritu de Dios me hizo y la inspiración del Omnipotente me dio vida. Pero como dice, mis razones declararán la rectitud. Allá en el Evangelio de San Lucas, Jesucristo manifestó y dijo, porque por tus palabras, perdón, es Mateo 12, San Mateo capítulo 12, si mal no recuerdo del verso 32 en adelante, dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás también condenado. Por eso decíamos, es importante guardar lo que hay en nuestra mente, porque Jesús dijo en Lucas, de la abundancia del corazón, habla la boca. Si nuestros pensamientos son buenos, son justos, son correctos, conforme a la palabra de nuestro Dios, así serán las expresiones de nuestros labios. Cuando Caleb habló lleno de fe, guiado por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Por eso dice, mis razones declararán la rectitud de mi corazón y mis labios proferirán pura sabiduría. En eso, también Caleb nos da un ejemplo para nuestra vida espiritual. Él fue un hombre recto de corazón. Nunca renegó de su situación. Todos a veces sufrimos por las malas decisiones de los demás, pero Caleb, hermanos, no murmuró. Su testimonio siempre fue, a través de sus labios, siempre fue el correcto, como corresponde a un verdadero hijo de Dios. Además de eso, tenemos el ejemplo de la fe. Fue un modelo, no solamente para los adultos, principalmente para los jóvenes. Los jóvenes que estaban entrando a la tierra de Canaán, ahora veían a un anciano de 85 años dispuesto a ir a la batalla contra gigantes. Mis amados hermanos, todos en la vida tenemos nuestros propios gigantes. Los gigantes no tienen que ser necesariamente de carne y hueso. Los gigantes no tienen que ser como aquellos que venció, como el gigante Goliat. No, muchas veces nuestros propios gigantes son nuestras debilidades, nuestras tentaciones, nuestro entorno, la manera de cómo afrontamos la vida. Son nuestros propios gigantes. Y los únicos que podemos vencer esos gigantes, mis amados hermanos, somos cada uno de nosotros. Pero para eso necesitamos tener buenos pensamientos. La palabra de Dios. Necesitamos tener verdadera fe y solamente entonces podremos vencer nuestros propios gigantes. El salmista David decía en el capítulo 3 de los Salmos, aunque acampare el campo contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, dice, perdón, vamos a leerlo mejor para no variar en el sentido espiritual de estas hermosas palabras. Nos dice el capítulo 3 de los Salmos, oh Jehová, muchos se han multiplicado mis enemigos, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mi vida, no hay para él salvación de Dios. Quizá a veces en la vida nos toca experimentar situaciones en que quizá el mismo mundo o los que están a nuestro alrededor murmuren de nosotros y digan, quizá este hermano ha cometido un grave pecado y por eso Dios ya no le escucha. Hay situaciones difíciles así en la vida de todo cristiano. Pero si usted y yo somos conscientes que no es de esa manera, entonces mantengamos nuestra fe, porque solamente se trata de un gigante al que nosotros debemos de derrotar. Por eso dice el salmista David, muchos dicen de mi vida, no hay para él salvación de Dios. Mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que ensalza mi cabeza. Con mi voz clamaré a Jehová, y él me respondió desde el monte de su santidad. Esa es la confianza que nosotros debemos de tener en todo momento de nuestra vida. Jehová es el que quiere hacernos el bien. El apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 5 y versículo 7, nos recuerda estas palabras, mis amados hermanos. Dice la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5 y versículo 7, dice de la siguiente manera. Echando pues toda vuestra solicitud en él. Leamos desde el verso 6 si gustan, hermanos. 5 dice, igualmente mancebos sed sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os ensalce cuando fuere el tiempo.
echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En sentido original, el amor de Dios, ya lo dijera también el mismo apóstol Juan, de tal manera amó Dios al mundo. Esta es la naturaleza de nuestro Dios, amar a sus criaturas, amarnos a nosotros, que nos ha tomado por hijos suyos también. Sin embargo, también dice que debemos poner toda nuestra solicitud, porque Él realmente quiere hacernos bien. Mis amados hermanos, en estas circunstancias que vivimos, en estos momentos, cuando volvamos de esta cuarentena, quizás muchos sentiremos nuestros negocios deprimidos, muchos quizás estemos en peligro de perder nuestros empleos o que nos vean reducidos porque ha afectado a la economía de todo el mundo. Pero, ¿no será este el gigante que ahora usted y yo debemos de vencer? Mis amados hermanos, confiemos siempre en la misericordia de nuestro Dios, que Él quiere, por todos los medios, hacernos bien a todos nosotros. Y esa es su voluntad. Mis amados, he querido compartir con ustedes este ejemplo de Caleb, de la fe de este varón. Y como decíamos al principio de este estudio, cuando la fe, el legado de la fe, es la única opción que tenemos para vivir. Hoy, mis amados hermanos, también usted y yo, lo más valioso que tenemos es la fe del Hijo de Dios. Esa doctrina que hemos recibido y que al fin coronará nuestra alma de vida eterna también. No nos detengamos, sigamos adelante, destruyamos a nuestros propios gigantes y confiemos en la mano misericordiosa de nuestro Dios. Son mis palabras, mis amados hermanos. El Señor les bendiga a todos y paz a vosotros.